Aquí comienza Agenda Nacional. ¿Ya? Amigas y amigos de Radio Mosaico, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto saludarles en esta tarde de día martes 13 de abril de 2021, acá en Radio Mosaico y Agenda Nacional. Martes 13, a prueba de supersticiosos, estamos transmitiendo cuando son exactamente las 20 horas con 2 minutos y estamos en una nueva jornada de entrevista en este ciclo que hemos venido desarrollando en Agenda Nacional, con una destacada figura pública de connotada trayectoria en la región y también en el país. Estamos con Eugenio Tuma Sedán, candidato a gobernador regional. ¿Cómo está usted, Eugenio? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Agenda Nacional. Oscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y por tu intermedio y por estas pantallas a quienes nos están mirando, que debe ser mucha gente de acuerdo a los antecedentes que hay de la cobertura que esta radio hace. Así que un saludo muy afectuoso a las auditoras y auditores y televidentes que nos están mirando en este programa. Y aprovecho de saludar a Fernando Tomás por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias, pues, Eugenio, muy agradecido de que nos acompañe. Saludamos también ahí los controles técnicos, justamente a nuestro amigo Francisco Tomás Campos, quien hace posible que estemos saliendo en esta nueva emisión de Agenda Nacional. Bueno, nuestro invitado, ya lo dijimos, es ampliamente conocido en la región, ha desarrollado múltiples responsabilidades en el ámbito público, y podemos decir de él que nació en un 29 de julio de 1945 en la ciudad de Temuco. Es hijo del ex diputado Juan Tuma Mazo y de la señora María Sedán. Está casado con Sania Seidán y es padre de 4 hijos. Es de profesión ingeniero comercial y también contador auditor. Se le dan bien los números, parece. Profesionalmente podemos decir que se inició en 1971, desempeñándose en la Corfo como jefe del Departamento de Cálculo y Evaluación de Proyectos de la industria metalmecánica. Luego, en 1990, se desempeña como presidente del directorio de la empresa de servicios sanitarios de la Araucanía, la antigua ESAR, en donde estuvo hasta 1993. Y en el terreno político, tiene una trayectoria que parte allá por 1986, cuando participa en la fundación del Comité de Derechos Humanos en la 9ª región de la Araucanía, incorporándose a la mesa política de la oposición, en aquel entonces al régimen militar en la zona. Luego se presenta en diciembre a una primera elección parlamentaria, pero en 1994 es elegido, en 1993, digamos, por el periodo 93, 94 en adelante, es elegido diputado por el Distrito 51, que era el antiguo distrito de la costa, acá en la región de la Araucanía. Así es. Sí, en donde estuvo como diputado por 4 periodos consecutivos. Luego, en el año 2009, es elegido, en el 2009, bien digo, sí, es elegido como senador por la circunscripción sur de la Araucanía, en donde estuvo desempeñando el cargo entre 2010 y 2018, ejerciendo también como vicepresidente de Senado, precisamente entre marzo de 2014 y marzo de 2015. Podemos decir también que es hincha de Palestino, así es que le damos un cordial saludo, una bienvenida muy afectuosa a nuestro entrevistado de hoy. Bueno, Eugenio Tuma, candidato a gobernador regional. Esta región, Eugenio, todos lo sabemos, usted también, mejor que nadie, es una región que, como dice un amigo mío por ahí, es el buque emblema de las desigualdades, de las brechas, una región marcada por deudas históricas, por múltiples rezagos en distintos ámbitos sociales. Nuestros indicadores
de pobreza, de desarrollo humano, de pronto nos acercan más bien a países de África, en contraste con otras regiones del país, como Antofagasta, que se acercan más bien a países de Europa, el sudeste asiático, qué sé yo. Esta región enfrenta múltiples dificultades, que además está atravesada por un fenómeno de violencia. Hoy día tuvimos un claro y lamentable ejemplo de aquello. La nueva instancia que se ha creado, esta nueva instancia del gobernador regional, representa un avance. ¿Qué herramientas tiene para poder comenzar a trabajar en la superación de estos rezagos, estas brechas que tiene la región de la Araucanía? ¿Qué nos puede decir al respecto usted, Eugenio? Bueno, gracias, Oscar. Tú describiste bastante acertadamente que esta es la región más desaprovechada desde el punto de vista de sus recursos, que tiene las mayores infortunios, que tiene los mayores indicadores de pobreza, que tiene la marginalidad que no se ve en otras regiones y que tiene una historia de conflicto que ya lo traemos casi 160 años con el pueblo mapuche. Pero es una región que tiene una riqueza tremenda desde el punto de vista cultural, principalmente. Tiene una región multicultural donde se encuentran culturas de los pueblos originarios, pero también culturas que han llegado de otras partes del mundo, donde se ha construido con solidez una muy buena relación durante muchos años. Sin embargo, aquí tenemos una participación del pecado original de esta región que se ha convertido en buenas cuentas en una zona de sacrificio. Es cierto, tenemos la mayor pobreza, los peores índices, pero también tenemos la mayor deuda que se tiene con alguna región. No hay ninguna región que el Estado tenga mayor compromiso o deuda con ese territorio. Y tiene que ver con cómo llegó el Estado. El Estado llega con una ocupación del territorio después que la corona española primero lo hizo durante más de 300 años con el pueblo mapuche, el reconocimiento del dominio de los territorios desde el Biobío al Tortel. Esto no lo conoce mucha gente y mucha gente nos explica por qué los mapuches están cobrando alguna deuda, pero si los mapuches estaban antes de la llegada del Estado. El Estado reconoció al pueblo mapuche en el Tratado de Tapigüe con todos los elementos que se tiene para reconocer una nación. Había fronteras, había embajadores, había todo un respeto por el territorio que era de la nación mapuche. Sin embargo, por razones geopolíticas y por otras, el gobierno de la época de Manuel Montt tomó decisión de avanzar con el ejército y desocupar de los indígenas el territorio de la Araucanía. Y entonces barrieron con el pueblo mapuche, barrieron con sus derechos, con su nación, y no que lo hizo primero la corona española y después lo había hecho el Estado de Chile con el propio Bernardo Higgins y con el reconocimiento específico de la nación por parte del Estado. Entonces, se toma la decisión de avanzar sobre el territorio y se le llama la pacificación de la Araucanía, porque en realidad no había ninguna razón para llamarle pacificación si no era salvaje. Había una convivencia absolutamente pacífica y por tanto la excusa que dieron para razones geopolíticas, como dije, porque en verdad lo que se pretendía era tener continuidad territorial. Y Chile estaba ya instalado al sur del Tortel y al norte del Biobío. Y lo que se quiso es tener continuidad territorial. Y esa continuidad territorial que tuvo un precio, y el precio lo está pagando la Araucanía. Y lo paga todavía el pueblo mapuche, que perdió sus tierras, perdió también su libertad, su costumbre, sus tradiciones durante muchos años han sido humillados y marginados. Si la pobreza de la Araucanía no está precisamente en los no mapuches, está concentrada la mayor parte de la pobreza en el mundo rural y en el mundo mapuche. Entonces, aquí tenemos no solo una deuda porque no se han podido desarrollar familias que todavía están en la prehistoria desde el punto de vista del desarrollo, sino que
no se ha podido desarrollar esta región porque el Estado no ha hecho mea culpa. El presidente Lago ya del año 2000 da a conocer un documento que lo elaboraron más de 40 personalidades nacionales de distintos colores políticos, donde le encargaron que dilucidara cuál era el conflicto con el mundo mapuche y cuál era la verdad histórica, porque la verdad histórica no estaba en la historia. Lo que nos contaron a nosotros cuando estábamos en los primeros cursos de preparatoria no era verdad. Entonces se hizo un documento que se la historia no está todo de cuento. Es conocido para la mayoría de los chilenos que había una nación mapuche reconocida por el propio Estado chileno y antes por la corona española. Entonces, queremos cerrar y debemos cerrar esa mal llamada pacificación de la Araucanía. Y esto no se cierra con más balazos, como alguien ha planteado. No se cierra con más militares, no se cierra con más carabineros, no se cierra con militarización de la Araucanía. Esto se cierra primero con una voluntad del Estado de reconocimiento del daño y luego con un plan de reparación, no solamente para los mapuches. Eso no lo dice el documento de Verdad Histórica Nuevo Trato, lo que dice es una agenda respecto de un plan de reparación. Lo que yo digo es que ese plan de reparación tiene que estar no solamente encarnado en el pueblo mapuche, sino que también en el conjunto de la Araucanía, que es la que se ha transformado en una zona de sacrificio. Y la gente de la Araucanía es la que está pagando el costo. Si aquí hay violencia en la Araucanía, también hay actos de terror, hay actos terroristas. Y no hay que quitarle, yo no tengo temor de decir que hay actos terroristas. El punto está en cómo resolvemos este. Si siempre, cuando hay algún acto de violencia, las entrevistas, los medios de comunicación, las autoridades, lo que comentan es las consecuencias del acto, pero no comentan nunca respecto de cuál es el origen. Y la única manera de salir de esto y de terminar o empezar un camino hacia la paz y la tranquilidad, la prosperidad y la reconciliación con el mundo indígena tiene que ver con un paso de reconocimiento del daño y un programa de reparación. Claro, no se hace en un año ni en dos, tampoco lo puede hacer con un diálogo con quienes son violentistas. Hoy día hubo un ataque a un servicentro que llevaron 6 camiones con armas de grueso calibre. Bueno, esos son terroristas. O eso, yo no justifico ningún acto de violencia, no hay justificación ni moral, ni ética, enarbolando la justa causa del pueblo mapuche que reclama por sus derechos, pero no existe ninguna razón para tomar actos de violencia, ni mucho menos cometer crímenes, incendios y daños y terror. Y por tanto, creo que ahí tienen que actuar las policías. Alguien me dice, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, aquí hay que resolverlo con policías más inteligentes, o que haya inteligencia en las policías, que cumplan su tarea, no la están haciendo. Ahora, también tenemos que reconocer de que todos los poderes del Estado tienen que hacer su pega. El Ministerio Público tiene que hacer la suya, los tribunales tienen que hacer la suya, porque hay mucha impunidad, hay pocos resultados desde el punto de vista de las investigaciones que se han hecho de tanto daño que ha habido, tantas muertes que han habido y tanta violencia. Entonces, yo lo que digo es que la cuestión delincuencial y de violencia dejémosla a las policías. Pero no le podemos endosar a las policías la resolución de un tema que es político, que es el conflicto indígena. Y para ello tiene que tomar la decisión el Estado de Chile, y ahí sí es competencia de la política, ofrecer un programa de salida y de cierre de esa mal llamada pacificación de la localidad. En ese sentido, y digamos, asumiendo todo lo que usted ha señalado, que yo lo comparto personalmente, creo en la deuda histórica, no solamente con el pueblo mapuche, creo que Chile tiene una deuda con la región de la Araucanía. Teniendo en cuenta todo eso, teniendo en cuenta todos los rezagos, las brechas, todo eso, esta nueva institucionalidad creada para la administración de la región, específicamente hablando del gobernador regional, ¿qué herramientas tiene o va a tener para poder gestionar soluciones que se encaminen a ese objetivo, digamos? ¿Qué herramientas puede tener? Porque tenemos, por ejemplo, no sé, se ha hablado mucho, por ejemplo, de
yo no quiero ser peyorativo al señalarlo, pero se ha escuchado con mucha rimbombancia en un primer momento el plan Araucanía 7, ahora el plan Araucanía, qué sé yo, que en el fondo no generan mayores efectos o no proveen mayores soluciones para los problemas de fondo. ¿Cuál sería el camino y las herramientas que pudiera tener esta nueva instancia para poder gestionar esas soluciones que son tan necesarias? Bueno, yo quiero decirle que este paso pequeño que se está dando, porque es pequeño, el de iniciar el proceso de descentralización con la elección del gobernador. Pero también hay que reconocer que fue muy mezquino el Ejecutivo al entregar las facultades que merecen tener los gobernadores. Los gobernadores no van a gobernar, los gobernadores no tienen la facultad sobre las fuerzas de orden. Los gobernadores no tienen atribuciones respecto de el poder central o vinculación con el Estado para tomar decisiones como las que yo he señalado respecto del plan de reparación. Pero sí los gobernadores tienen la representación de la Araucanía, la representación de la gente de la Araucanía. No en vano, la ley estableció un 40% para ser elegido gobernador, un 40% de los sufragios válidamente medidos. Tienen que ser logrados por la persona que encarne la primera autoridad de la región y la primera gobernación elegida. Y por tanto, un quórum bastante alto, ¿no? Un quórum bastante alto, no obstante que te cuento, yo siendo senador, me opuse a bajar el quórum que era en un inicio de un 50%. ¿Y por qué? Porque esta autoridad necesita una gran legitimidad para representar una zona que tiene conflicto y una zona que tiene que entenderse con el centralismo. Si esto es un primer paso por la descentralización, pero el centralismo ha mantenido todas o casi todas las atribuciones. Nosotros nos entretenemos, Óscar, y tú lo conociste porque fuiste parte del gobierno regional. Nos entretenemos todo el año entre el intendente, los cores, los gobernadores, sí, también, actuales, y los alcaldes, a ver qué hacemos con el FNR. Son, claro, no es poca plata, son 135.000 millones de pesos, pero fíjate que eso alcanza solamente a un 10% del total de la inversión en la Araucanía. El otro 90% lo decide Santiago. Cuando a ti te pica el cuerpo, tú te rascas donde... Claro, cuando a ti te pica el cuerpo, te rascas donde te pica. Bueno, aquí nos están haciendo recibir inversiones que no necesariamente son las prioridades para la Araucanía. Entonces, el centralismo va a continuar con la llave respecto de lo que se hace y no se hace en la Araucanía. Por tanto, las herramientas que tiene el gobernador son potentes desde el punto de vista de la representación, son potentes desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de atribuciones no son muchas. No obstante que va a reemplazar al intendente que no representa al presidente de la República, el nuevo gobernador. El nuevo gobernador se va a entender de otra manera con el presidente de la República, o el presidente de la República con los gobernadores. Hoy día el presidente conversa con el intendente mirando hacia abajo, en una relación vertical. ¿Y sobre cuáles temas? Sobre los temas que quiere conversar el presidente. Nunca se ponen en la mesa las prioridades que quiere la Araucanía. Ahora va a ser distinto. Ahora en la Araucanía el gobernador va a estar investido de una facultad y un poder que le va a permitir conversar de igual a igual con el presidente de la República y colocar en la mesa los temas que son prioridad para la Araucanía. Y por tanto, esa herramienta es fundamental. No obstante que también va a tener como herramienta el manejo de lo que significa el gobierno regional, las iniciativas de inversión, de ese 10% que decía yo respecto a total de inversiones, pero aquí el gobernador va a desempeñar un papel de intermediario entre los conflictos que tiene la sociedad con el centralismo. El gobernador va a ser el gran articulador de acuerdos, el gran articulador del diálogo. En algún momento va a tener que escuchar a la región de la Araucanía, cualquiera que sea el presidente de la República y cualquiera que sea el color político que tenga. El presidente de la República y su gobierno tienen que comprender que las regiones, y en particular la Araucanía, tienen su especificidad, su singularidad,
Y desde Santiago no es posible resolver los temas que tiene la Araucanía. Esto hay que hacerla desde los territorios. Y por eso es muy importante también qué es lo que va a haber en el gobierno regional hacia las comunas. No queremos repetir el centralismo, el Temuco, de lo que ocurre con Santiago, con el resto de las regiones. Aquí tiene que haber una gran participación de los territorios y su gente, sus alcaldes, sus concejales, los dirigentes sociales, los vecinos, las comunidades indígenas, los gremios, tienen todos que estar participando en cómo construimos esta región con unidad, pero con sensatez, con prudencia, con respeto por cada uno de los que viven en la Araucanía, y que podemos tener diferencias, pero esas diferencias tenemos que llevarlas a la mesa, conversarlas, dialogar. El diálogo es lo más importante, y ese diálogo es el que hay que convencer también al Poder Central para los efectos, y que como Estado tome una decisión respecto de qué es lo que va a hacer con la Araucanía. Si esto lo venimos planteando hace más de 20 años, pero para el Poder Central la Araucanía muchas veces es un tema más folclórico que un tema de real dimensión para el Estado. Entonces aquí tiene que haber una política de Estado distinta, una política de Estado con los mapuches, pero también una política de Estado con la Araucanía. Este primer, bueno, usted lo ha dicho, es un primer paso en una senda de descentralización muy necesaria, por cierto. Estamos también en un proceso de profundas transformaciones institucionales con el proceso constituyente. Chile va a tener que decidir a través de este proceso qué forma de Estado, qué forma de gobierno va a darse, el modelo económico, una serie de definiciones claves, fundamentales, muy importantes. Es la oportunidad para avanzar más en esa instancia hacia una descentralización. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de la propuesta de algunos sectores de avanzar hacia una república con, bajo digamos, una modalidad federal, por ejemplo? ¿Cuál sería la opinión suya en ese avance hacia la descentralización? ¿Qué modelo? Bueno, mira, siempre hemos hablado hace ya muchos años respecto a la descentralización, pero nunca ningún gobierno, ni los míos ni los de otros, ha tenido la voluntad política de avanzar efectivamente en la descentralización. Porque las autoridades que tienen que tomar la decisión de iniciar el proceso de verdad de descentralización tienen que entregar poder, tienen que entregar facultades, que hoy día las tienen, pero no las quieren entregar. Cualquiera sea los gobiernos, los ministros, los subsecretarios, por supuesto el presidente de la República, va a perder facultades si le entrega facultades que no tienen hoy día los gobiernos regionales, que a la medida que van cediendo, van perdiendo ellos su poder, y por tanto no va a ocurrir nunca que haya una real descentralización desde la iniciativa del Ejecutivo. Esto puede ocurrir solo en un contexto de reforma constitucional. De constituyentes, los constituyentes no se van a inhibir, porque no tienen poder, no tienen ningún poder, los constituyentes no administran nada, no tienen ninguna facultad, y por lo tanto van a poder, no tienen inhibición, van a tener con objetividad, van a tener una mirada de país respecto de qué es lo que está ocurriendo con el poder, qué es lo que es la Constitución si no es la distribución del poder. Aquí van a mirar de que esta Constitución no resiste más desde el punto de vista de la concentración del poder que están en las 4 manzanas del centro de Santiago. Ni siquiera digo en la región metropolitana, digo en el centro de Santiago. Y por tanto aquí tiene que haber una institucionalidad que no tiene vínculos con el poder, pero que sí tiene la facultad de escribir la Constitución, de mirar la concentración que hay del poder en el actual régimen y de distribuirlo. Las constituciones son para eso, para establecer el poder, los límites de él y los controles. Y por tanto creo que no hay nada más indicado que este proceso de la nueva constitución. No obstante, que desde los gobiernos regionales, los gobernadores, vamos a impulsar qué es lo que está ocurriendo también con ese proceso, cómo vamos corriendo el cerco. Porque te imaginas tú que un proceso que continúe con los vacíos que tiene el Estado hoy día de las facultades o el diseño que tiene el Estado para poder resolver las tremendas urgencias y prioridades que cada región tiene. Por ejemplo, te hablo de vivienda. En vivienda ya en todo el país se han proliferado los campamentos. Sí. Y eso no es porque haya habido un estallido social, se han proliferado porque ha crecido la población
porque ha cambiado la cultura. Antiguamente era normal que los nietos viviéramos con los abuelos. Hoy día no, hoy día todos quieren tener su casa. La dimensión de la demanda social por tener una vivienda es tremenda, como también la dimensión de lo que ha ocurrido desde el punto de vista económico. Si la gente no tiene trabajo, se va a vivir de llegado, y ya cuando no resisten más de llegado, están hacinados, se van a un campamento. Y es eso lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo. El Estado no se ha modernizado. Ha crecido la población, pero no han crecido los instrumentos para resolver los subsidios. Una cosa importante que va a tener el gobernador es el diseño de los PROS, lo que se llaman los planes de ordenamiento territorial. Y ahí vamos a poder definir cuáles terrenos sirven para qué. Y de tal manera que uno de los mayores obstáculos que hoy día tienen las familias que están postulando a subsidios habitacionales, o muchos comités, o incluso los campamentos, es la disposición de terrenos. Los fondos del FNR deben priorizarse para hacer obras complementarias, para habilitar determinados terrenos, principalmente terrenos que son fiscales. Aquí tiene que haber una política de Estado destinada a no seguir haciendo lo mismo. Con lo mismo va a seguir creciendo la demanda, que es muy desigual respecto de la cantidad de subsidios y herramientas que tiene el Estado para satisfacer esa necesidad. ¿Qué vamos a hacer con los adultos mayores, Oscar, cuando el 34,4% de la población hoy día es adulto mayor? ¿Cuáles son las políticas públicas que hay? Y van a llegar al 40% probablemente, porque cada vez viven más, hay mayor tecnología, es la tendencia. Entonces, si hay esa tendencia, ¿cuáles son las políticas públicas que han cambiado en función de esa tendencia? No hay. ¿Dónde están los especialistas en las enfermedades de la vejez? ¿Dónde están los geriatras? No hay geriatras. Si tú lo buscas, no hay geriatras en la comuna, menos va a haber en Temuco, ni en Santiago. Son muy pocos, hay que formar geriatras. Y por tanto, aquí tenemos que hacer una mirada también de mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre con la nueva sociedad que estamos construyendo? ¿Cómo vamos a resolver el tema de la vivienda? ¿Cómo vamos a resolver el tema de la preferencia de la atención de los adultos mayores con mejores médicos? Y aunque tengamos los médicos, ¿cómo atendemos el principal problema que ocurre en los adultos mayores por la ley de la vida, las parejas o un matrimonio? Uno se va primero y el otro se queda solo. La soledad es algo tremendo y tenemos que atender también de políticas públicas para hacer posible el acompañamiento, la asociatividad, el apoyo. ¿Qué me dice de los adultos mayores que están aislados o postrados o rurales? Entonces aquí tenemos una dimensión de un Estado que está diseñado para atender políticas públicas o demandas del siglo XIX, no del siglo XXI. Pero este paso de territorializarse, es muy importante esto. El territorializar las demandas tiene que ver con cómo creamos instrumentos para ir resolviendo en los territorios la satisfacción de esas demandas. Desde Santiago no se resuelven las cosas. Tampoco lo vamos a hacer desde Temuco. Hay que hacerlo desde los territorios. Por eso que es muy importante la participación. Tenemos que ir de la mano con la participación de los territorios para ver cuáles son sus prioridades. Si a lo mejor lo vamos a hacer bien en algunas materias, ¿no es cierto?, que son prioridades para la autoridad o para algunos, pero no se lo vamos a hacer muy mal porque vamos a entender de que todos son iguales. No puede ser que el ministro de Agricultura esté dictando un decreto para regular todos los planes de desarrollo territorial indígena desde Arica a Punta Arenas, pero si son las regiones distintas, las provincias distintas, las comunas diferentes, los territorios distintos, las personas tienen problemas diferentes. Entonces, esto no se resuelve con un Estado que solamente sigue eligiendo autoridades cada 4 años, o un Estado que desee que la autoridad regional resuelva esto. No, si esto lo va a resolver una autoridad regional que tenga mayor capacidad de hacer participar a los ciudadanos en sus territorios y definir en sus territorios, mirar con lupa cuáles son sus prioridades, cuáles son los instrumentos que tenemos que aplicar. Si no existen los instrumentos, ¿cómo los creamos? Y eso tiene que ver entonces que con nueva constitución o nueva legislación que le permita a los gobiernos regionales tener mayor flexibilidad, crear mayores instrumentos para ir en ayuda de los pequeños empresarios, de las pymes, de los microempresarios, de las esforzadas mujeres artesanales, de cómo la dificultad que tienen para poder comercializar estos productos que los recogen de la fruta madura, hacen dulce maravilloso, pero no lo pueden vender porque no tienen resolución sanitaria. Para tener una resolución sanitaria tienen que construir una sala especial. Hay que construir esas salas especiales comunitarias.
Por ejemplo, te digo yo, el Estado tiene que participar de ponerse en los zapatos de las personas, ponerse en los zapatos de los emprendedores, ponerse en los zapatos de los que no tienen vivienda, de los que están en campamento, de los que están allegados, y ver de cuáles son los instrumentos que hay que ir resolviendo. Pero eso no lo hace el ministro de Santiago, lo tiene que hacer en los territorios, incluso ni siquiera de Temuco digo yo que lo podríamos hacer. Entonces, aquí tenemos una nueva etapa. Cuando se nombraban los alcaldes en tiempo del régimen militar, los municipios solo administraban el aseo y el ornato. Cuando se eligieron los alcaldes a partir del 93, se convirtieron en muchas comunas, o en la mayoría de ellas, el principal o la principal entidad de cada comuna. Bueno, este también es un proceso que se está iniciando, apenas eligiendo al gobernador, que es un paso importante, pero pequeño, porque más adelante vamos a tener que conversar respecto de cómo traspasamos a las regiones las facultades de diseñar políticas públicas en materia de vivienda. El serbio no tendría por qué seguir siendo manejado por el subsecretario desde Santiago. Si tú quieres hoy día construir una multicancia como alcalde, tienes que ir a hablar con el subsecretario de Desarrollo Regional a Santiago. Si quieres tú la autorización para una radio comunitaria, tienes que ir a hablar con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones a Santiago. Si quieres una concesión acuícola, como la conocí, el problema de 18 años tramitando una concesión acuícola para pescadores en Nehuentúe, porque lo resuelve la Subsecretaría de Marina en Santiago. Y si quieres enrolar un nuevo camino, tienes que ir a hablar con el director nacional de vialidad a Santiago. Oye, esto no puede continuar así. Y por tanto, el nuevo gobernador o la nueva gobernación o el nuevo gobierno regional se le va a tener que jugar mucho por representar, por dialogar, por lograr ir corriendo el cerco respecto de muchas facultades que están en Santiago, que no la usan ni dejan que la usemos en las regiones. Y por tanto, este es un proceso muy, muy importante. Es cierto que tenemos elección de alcaldes y concejales que se hace cada 4 años, pero ahora se agrega la elección de un gobernador regional, pero también se agrega la elección de los constituyentes que van a diseñar y escribir la nueva constitución que va a regir los próximos 60 años, como ha sido la historia de las constituciones. Pero ahora es un paso muy importante porque por primera vez esta constitución se escribe con la participación de la mano con la sociedad. Así es. Bueno, ha tocado una serie de temas, todos muy interesantes, indudablemente el tema del centralismo, que es un tema genio, un tema pesado, digamos. Como dicen por ahí, Dios está en todos lados, pero atiende solamente en la capital. Hay que terminar con eso. Bueno, hay un tema una pincelada muy sensible desde mi punto de vista que usted ha dado respecto del tema económico, del tema productivo. Y usted ha venido hablando básicamente de dos ideas fuerza, que son el fomento productivo sostenible y un plan de reactivación económica para la región. De eso quisiéramos que profundizáramos un poquitito, pero vamos a irnos a una pausa musical acá en Agenda Nacional y retomaremos la interesante conversación con Eugenio Tuma. Ya regresamos. When I look around at the way things are going on, then I say to myself, how grateful we should be for everything that we have. Not anything we could not get. Put a smile on every face that we meet, for everybody hurts one way somehow. But we can make it if we work together. Live a life to work for one another. What a lovely day. What a lovely day to be right next to you, having the time of our life. Stepping around to the sounds of my community, I heard people say
Amigas y amigos de Radio Mosaico, ya estamos de regreso después de esta breve pausa musical. Estamos en esta tarde del martes 13 de abril de 2021 en la entrevista con Eugenio Tuma, candidato a gobernador regional por la Araucanía. Estábamos conversando recién respecto de una serie de temas. Hablamos de descentralización, hablamos de vivienda, hablamos de salud, hablamos de ruralidad, en fin, una serie de temas. Y nuestro entrevistado daba una pequeña pincelada ahí respecto de, y hacía mención respecto de las carencias en materia económica que tiene nuestra región. Aún antes de la pandemia, con el estallido social, se produjo una crisis de carácter económico. Es consabido ya por todo el mundo el tema de la desigualdad, la distribución de la riqueza, que acá en la región es más acentuada que en muchos otros lugares del país. Y Eugenio Tuma ha venido hablando, entre otros temas, de fomento productivo sostenible y habitabilidad, y plan de reactivación económica para la región de la Araucanía. Sobre esos puntos, Eugenio, quisiera que nos profundizara un poquito para que pudiéramos conocer de qué se trata, cuáles son los conceptos que hay detrás de estas ideas. A ver, estimado Oscar, para empezar a conversar respecto de desarrollo territorial o desarrollo económico, primero tenemos que crear una región conectada. Aquí tenemos que hacer de esta región una región digital. No es posible pensar de que haya un solo metro cuadrado que no tenga conectividad digital. Si queremos hablar de desarrollo, si tú me preguntaras antes de la pandemia, a lo mejor no era planteado con tanta insistencia este tema. Pero durante la pandemia nos hemos dado cuenta de que es indispensable. Hoy día el desarrollo de la conectividad digital es indispensable para todo. No solamente para educación, o para salud, o para vivienda, o para los negocios, para la producción, es para todo. De tal modo que lo primero que tendríamos que decir es que la prioridad que nosotros tenemos que poner en la Araucanía para el desarrollo productivo, que tú me preguntaste cómo hacemos un fomento productivo, un desarrollo productivo sustentable, primero tengamos conectividad. Entonces, primera prioridad, para los efectos de decir, pero ¿de dónde sacamos los recursos? Bueno, si estamos estableciendo prioridades, tendrá que tener otras prioridades, otras inversiones, segundas o terceras prioridades. Pero entonces tenemos que darle prioridad a lo que requerimos, conectividad. Y en eso no hay dos opiniones en la región respecto del tema, y por eso que creo que de ser elegido vamos a representar efectivamente la opinión generalizada en la Araucanía respecto del instrumento de la digitalización y la conectividad. Además de la capacitación, además del equipamiento. Cuando hablaba de los adultos mayores, en la primera parte, los adultos mayores necesitan tener compañía. Y hoy día muchos están aislados y no tienen cómo conectarse, o no tienen el equipo, o no tienen la antena o la conectividad. Entonces, yo me la voy a jugar si soy elegido para, lo primero, si queremos desarrollo productivo, conectividad. En segundo lugar, una región que tiene grandes potencialidades. Con este cambio climático hemos sido favorecidos. En la novena región jamás hubiera pensado que en Cholchón, en Imperial, íbamos a estar produciendo sandías, melones o uvas. En Purén hay una uva que se ha producido de parte de una comunidad indígena, que vino una empresa de viñas, productora de vino, se asoció con ellos y hoy día tienen todo su vino sobrevendido en el exterior, $37 la botella. ¿Qué puede hacer que tenga tanto valor una botella de vino cuando tú encuentras un buen vino por 10 lucas, por 15, pero no por 30? Bueno, esto tiene que ver también con el relato, tiene que ver con, hacen un relato del origen, de la cultura, hacen un relato de la participación de la comunidad. Entonces, aquí tenemos una riqueza en esta región enorme, en el patrimonio cultural, y también en cómo le damos la oportunidad a este cambio climático que lo podamos aprovechar con ventaja, pero tenemos que hacer obras de regadío. No estas obras que hasta ahora han hablado de canales por aquí, por allá, no, hay que hacer en cada territorio. Pero es que es muy caro. No importa que sea caro, pero es indispensable. Solo los va a recuperar el Estado con la producción que van a tener esos terrenos que no están produciendo, que tienen una gran potencialidad. En los berries, los agricultores que han logrado tener riego, están produciendo berries. Mira, conocí una experiencia de un pequeño agricultor
Joaquín Parra, en Meripeuco, tiene en 6 hectáreas, tiene berry, en arándano, frutilla, frambuesa, y él mismo la envasa, ¿no es cierto?, con su señora, con su familia. Tiene una captación de energía solar, ¿no es cierto?, para mover el sistema de riego, para sacar agua del pozo, y tiene una lagunita artificial donde produce salmones. Bueno, pero cuando tú ves que hay tanta potencialidad ahí, bueno, ¿por qué no lo replicamos en cada territorio? ¿Qué posibilidades hay y qué potencialidades tiene de producir qué? Porque no todos van a producir lo mismo, pero en cada territorio hay muchas potencialidades. Entonces, cuando yo te decía que las políticas públicas tienen que ser no desde el ministro de Santiago, sino que desde los territorios, hay que ir a mirar los territorios, hay que ver cuáles son sus potencialidades. El desarrollo económico productivo solo se hace mirando las potencialidades de los territorios y cuáles son las dificultades que tiene. Un plan de manejo de cuencas es indispensable. Tenemos mucha lluvia, tenemos agua en invierno, que se va directo, pasa directo por los ríos al mar. ¿Por qué no sujetar esas aguas con obras de ingeniería? Tenemos 51.000 estudiantes de educación superior. Nunca a los estudiantes de educación superior en los cursos superiores se les ha invitado a participar en el diseño de políticas públicas o en ayudar a los municipios a que tengan más y mejores proyectos, porque muchas comunas que son las más rezagadas son precisamente las que no tienen capacidad en los municipios para hacer proyectos. Entonces hay que apoyarlo a ellos. La distribución del ahí es donde regional, he hablado de la reformulación de las UDEL, por ejemplo, en los municipios. Exactamente, ahí tenemos una gran potencialidad en la UDEL, pero tenemos que dotarlo de más profesionales, y profesionales que tengan que ver también con los temas de potencialidad productiva. Tenemos que dotar también de profesionales expertos en turismo. No toda la UDEL lo tiene, y por tanto aquí hay que dotar de los profesionales que, dependiendo las capacidades y las potencialidades de cada territorio, y también establecer una razón de equidad en las inversiones. Mira, Malleco se ha quejado siempre, y las personas que me pueden estar escuchando de Malleco lo saben, de que se les ha catalogado como el patio trasero de la Araucanía en materia de inversiones del gobierno regional. Bueno, yo estudié el tema. En los últimos 15 años, el 27% de la inversión se ha destinado a Malleco, porque la población de Malleco es el 27% de la población de la Araucanía. Entonces el criterio de inversión ha sido poblacional. Y yo creo que está equivocado. Es equivocado porque en las zonas que tienen menos habitantes no reciben inversiones, y son las que están más rezagadas. Entonces es al revés. Lo que hay que hacer es invertir en razón del rezago, con criterio de equidad, y no en razón del número de población, porque no siempre se va a llevar todo las grandes ciudades. Queremos reforzar la capacidad que tenga el gobierno regional en materia de equidad, para ir acompañando a esos territorios a igualarse al resto. Y por tanto, tiene que ver con el desarrollo económico productivo cuando tú haces inversiones también, de inversión pública y de inversión de ayuda del Estado en los territorios rezagados. ¿Y cuáles son las inversiones públicas que hay que hacer? Aquellas que ayuden a las potencialidades de cada territorio. Si el territorio tiene vocación turística, bueno, ahí hay que apoyar con inversión pública. Ahora me dicen, mira, pero hay inversiones que son contrarias a la vocación del territorio. Bueno, precisamente es eso lo que hay que respetar, la vocación de los territorios. Pero es que no vamos a tener inversión de una gran planta de energía. Bueno, no importa. Si el inversionista tiene interés, que lo haga en otra parte, pero el primer interesado en que se haga esa inversión debe ser la comunidad o el territorio o la gente del territorio, que se sienta beneficiada con las inversiones. Y para eso hay que empezar a conversar. El inversionista primero tiene que conversar con la comuna, con su gente, no con el alcalde solamente, no con el consejo municipal, o no con un grupo de empresarios. Tiene que conversar con la gente que vive en un territorio, sean mapuches, sean los mapuches. Entonces, ir a la base. Y de esa manera nos evitamos conflictos, pero además garantizamos que van a estar desarrollándose producciones y apoyo a aquellos territorios que sí tienen una gran vocación
eh, para ese efecto. En la región se han creado, sí, efectivamente, instancias para estimular o potenciar el emprendimiento. Hay instancias de fomento productivo. Pero usted ha hablado, por ejemplo, de la Agencia Regional de Desarrollo y de reformularla. ¿En qué sentido sería esta reformulación? Bueno, la verdad es que el origen de la Agencia Regional de Desarrollo tuvo una buena intención, pero nunca cumplió su objetivo, porque cada uno de los gobiernos usaron esa agencia para pagar favores políticos. Ahí hay que concentrar los manejos de esa agencia en cómo aportamos al desarrollo productivo. ¿Cuál es la apuesta? ¿Cómo se mide eso? El rol de la agencia de desarrollo te tiene que medir en función de los resultados y no en función de la cantidad de personas que están trabajando. Mira, la agencia recibe del orden de los 2.000 millones de pesos al año. 1.000 millones los gasta en personal. Bueno, ¿pero qué los gasta en personal? ¿Pero por qué? Es decir, tenemos que terminar con eso. Podemos tener muchos amigos, pero la política no es para eso. Por eso está desprestigiada la política y la gente está enojada con la política. Porque normalmente hemos usado o se han usado los puestos de interés para colocar personas que van a hacer favores políticos en vez de ser personas que concurran con su profesionalismo, con sus aptitudes, a tener éxito en los programas de desarrollo económico. Entonces, yo creo que hay que revisar el rol que está cumpliendo la Agencia de Desarrollo. En verdad, yo estimo bastante a muchas personas que pueden estar ahí, lo están haciendo bien, y a lo mejor pueden seguir funcionando si efectivamente están haciendo un aporte, pero de verdad, la información que yo tengo es que todos los gobiernos no han utilizado la Agencia de Desarrollo de manera óptima para efectivamente favorecer el desarrollo productivo de la región. Y eso yo soy de opinión de revisarlo, y no solamente yo, hay un consenso altamente aprobatorio de una iniciativa de ver de qué manera aprovechamos ese instrumento para efectivamente apoyar el desarrollo regional. ¿Tú sabes la lo que pausa podríamos hacer? Sí, perdón. No, te interrumpí. ¿Tú sabes lo que podríamos hacer con 1.000 millones de pesos para tantas pymes o microempresas que están en el suelo, que no tienen cómo volver a levantarse, o que con un poquito de ayuda pueden generar empleo ellos? Y por tanto, aquí el desafío que tenemos en la Araucanía es cómo desarrollamos productivamente y cómo generamos empleo. Y los que más generan empleo son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, vamos a ver dónde ellos, qué es lo que necesitan ellos. Capital de trabajo, bueno, hagamos una participación de esos recursos que hay, de cómo optimizamos esos recursos en el uso precisamente de los beneficiarios, de quienes van a crear empleo. Entonces, los mismos que están trabajando a lo mejor con un pituto, pueden ir a trabajar donde están siendo creados nuevos trabajos, pero por favor, claro, hagamos la inversión del Estado donde tiene que ser beneficiada la Araucanía, la región en general, y que toque la puerta ahí con confianza el que de verdad quiere emprender y sea favorecido el que tiene potencialidades para aquello. Y por tanto aquí tenemos que unirnos, no importa de qué color político sea, sino importa el color del gato. Lo importante es que se mueva el ratón. Y la región de la Araucanía tiene que unirse en torno a poder hacer eficiente el manejo del Estado, la administración pública regional, pero también a tener una sola voz respecto de la lucha contra el centralismo y tener más atribuciones en la región para los efectos de bajar esas atribuciones a los alcaldes, a los gobiernos municipales. Son administraciones municipales, deberían ser gobiernos municipales, si le damos más capacidad, más atribuciones, porque de verdad no es Santiago el que tiene que resolver si se hace una multicancha o no, tiene que ser el Consejo Municipal, el alcalde. A ese nivel tiene que estar la decisión comunal y por tanto la transformación del aparato del Estado tiene que ir en función de las capacidades que tenemos para resolver los problemas y para sacar la región adelante y no en función de alguna amistad que tengamos para favorecerla. No, indudablemente, si usted, cualquiera, digamos, en esta región, escuchar hablar de 2.000 millones de pesos destinados a fomento productivo, esperaría que se notaran. Y lamentablemente no se notan. No se nota que existe esa tremenda suma de dinero destinada al fomento productivo. Conversábamos digamos, hablando de la agencia, pero durante la pausa hablábamos respecto de una propuesta que
que usted ha mencionado, ha dado a conocer respecto de un reordenamiento territorial en la región, con la creación de un macro territorio, Mira, una zona metropolitana, ¿ya? Constituida así por es. varias comunas. ¿Cómo sería este reordenamiento y qué sentido tendría, qué efecto se esperaría que causara, digamos, en estas comunas? Bueno, Oscar, en la propia ley de dar más facultades a las regiones, se establece zonas metropolitanas, donde el gobernador es el alcalde mayor. En el caso de la región de la Araucanía, cumple ese requisito que está pedido en la propia ley de población, 250.000 habitantes, donde hay comunas que son conurbanizadas, que se unen por distintas poblaciones o distintas obras, y por tanto aquí tenemos temas que son comunes y que no puede resolverlo independientemente cualquiera de las comunas, tiene que ser resuelta con un alcalde mayor. Más bien, yo lo que planteo es que si llego a ser elegido, voy a trabajar en conjunto, en coordinación, en acuerdo con los alcaldes de las comunas que estén en esa condición de conurbanización. Por ahora viene Temuco y para la casa, y más adelante yo espero de que le entreguen mayores atribuciones al gobierno regional con el objeto de que también intervenga en las comunas que están más cercanas, que ya se están acercando y se están coorganizando con Temuco, que puede ser Freire, Petrusquén, que puede ser Chonchol, que puede ser Imperial, que puede ser Labranza, que tiene una tremenda población que no tiene banco de Estado, que tiene que venir a Temuco, que no tenían hasta hace poco una línea de colectivo. Y que dicho sea de paso, tiene parlamentario, todas las condiciones para ser comuna. pero por supuesto hay varios territorios que lo tienen, pero en particular Labranza cumple todos los requisitos y sin embargo nadie ha movido un dedo para que eso ocurra porque la autoridad tiene una convicción, un principio. Esta autoridad y las antiguas tienen la convicción de que no hay que crear comunas, porque eso significa gasto. Pero mire lo que pasó con Padre Las Casas cuando se creó como comuna, hubo una explosión de desarrollo, de inversión y crecimiento. Chonchol también, el mismo caso. Y por tanto yo no le tengo miedo a que las administraciones estén más cerca de los ciudadanos. La cara más cercana del Estado a la gente es la municipalidad. Y por tanto, quiero más caras del Estado, más cercanas a la gente para los efectos de ir atendiendo la territorialidad y las particularidades y singularidades que tiene cada territorio. La propia experiencia comparada indica que esa es la vía correcta. Si miramos el caso francés, que tiene también alcaldes mayores, en Francia hay cerca de 3.000 municipios. Es impresionante Claro. la forma en que atomizan ellos el poder para poder acercarlo a la ciudadanía. Pero tú ves la población Eugenio, francesa, perdón, la población francesa que está en esos territorios están plenamente satisfechas, ¿no es cierto?, ahora que tienen más cercano al municipio que antes cuando había grandes municipios que no tenían alcance a esos territorios. sí, indudablemente, claro. Se ha hablado también digamos, de habitabilidad urbana y rural. ¿Cuál sería cuál sería esta idea? ¿De qué forma se puede hacer un mejoramiento de la habitabilidad urbana y rural? Bueno, mira, si tú me Es hubieras tan necesaria preguntado en la el región, mismo, si nuestra región tiene mucha ruralidad. claro, en el mismo caso de la conectividad, desde hace años viene habiendo un movimiento intenso, continuo, creciente de las poblaciones que migran desde el campo a la ciudad. Pero hoy día en Angol me decían, hace algunos días atrás me decían, si usted llega a ser gobernador, va a traer la universidad a Angol, porque todos nos han prometido traer la universidad y la universidad no llega. Mire, le dije yo, si la universidad ya está aquí, ¿cómo? ¿Dónde está? Está en las redes. Ya no están haciendo clases presenciales en las universidades por la razón de la pandemia, pero yo creo que va a crearse una habitualidad. Ya no van a haber más universidades, o van a ser muy pocas, las que continúen haciendo con un pizarrón, un profesor y 45 alumnos en una sala de clases. Ahora las universidades van a hacer clases a distancia, por internet. Por eso es que es tan importante hacer cobertura. ¿Por qué Temuco creció? ¿Por qué Temuco ha crecido tanto? Porque todos los que lograban ahorrar algo en las comunas se venían a invertir en Temuco. ¿Por qué? Porque sabían de que más temprano que tarde su hijo, su nieto iban a requerir estar en la universidad. Ahora no necesitan venir a la universidad, el mundo rural tampoco, muchos de ellos necesitan venir a la ciudad a trabajar. Conozco personas que desde la pandemia, que trabajan desde su casa, no tienen que trasladarse, no tienen que estar todos los días
sufriendo con los tacos, con la conectividad, en circunstancias que pueden hacerlo desde su casa. Las empresas hoy día están dedicando menos espacio a la oficina. Entonces, esos trabajos de oficina o trabajos de planificación o trabajos de escritorio lo pueden hacer desde la casa entonces. Entonces, ya no es necesario que vengan a vivir a la ciudad. Y no es necesario forzar de que vengan a recibir un subsidio en la ciudad. Lo pueden hacer en el campo. Pueden hacer una vida mucho más agradable, de mejor calidad de vida si lo hacen en el campo. Entonces las políticas públicas tienen que cambiar. La política pública en función de esta cosa, la conectividad y las nuevas formas de trabajo y de estudio y de relacionarse, tienen que cambiar las políticas también de decir, mira, en vivienda dejemos que la gente decida, si la gente quiere vivir en el campo, démosle subsidio para que viva en el campo. Si quieren vivir en la ciudad también, pero definamos en función de lo que está pasando con las peticiones, las demandas de la ciudadanía, y no en función de la inercia que tenemos como gobierno, de la historia, de los ministerios, de los subsidios que siempre se van a concentrar en la ciudad. Las empresas, claro, les parece mucho más económico, más rentable, más fácil concentrar 159 viviendas en un solo baño. En cambio, un subsidio de habitabilidad rural puede estar a 5 o 10 kilómetros de distancia cada una de las viviendas. Claro que no nos conviene hacer una casa para allá, otra casa, pero no importa. Si es más caro no va a importar para el Estado porque estamos dando mayor calidad de vida a la gente, mayor satisfacción. ¿Para qué se eligen los gobiernos? ¿Para qué se eligen las autoridades si no es que para darle satisfacción a la ciudadanía, a las personas, a las personas para el bien común? Lo que pasa es que cuando uno nombra el bien común, nadie se siente tocado, nadie se siente parte de ese bien común. Pero si tú le dices, mire, la persona que necesita vivir con calidad de vida, si tiene la posibilidad de hacerlo en el campo, lo va a hacer. ¿Y por qué razón lo vamos a condenar a estar todos los días viajando por dedicándole gran parte de sus espacios que los sacrifican de vida familiar al transporte de la casa al trabajo? O al estudio, congestión, contaminación y todas las externalidades. No, el tema de la contaminación también tiene que ver el tema de la contaminación con la calidad de vida y también tiene que ver con el modo que tenemos de vivir. Y por tanto, las políticas públicas que hay que pensar son las políticas públicas de las demandas del siglo XXI y no del XIX. Excelente. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, pues, mi querido don Eugenio. Yo quiero agradecerle muchísimo por haberse tomado el tiempo de conectarse con nosotros y compartir este espacio de Agenda Nacional aquí en Radio Mosaico con todos nuestros audiovidentes, como le llamamos actualmente nosotros a quienes nos siguen. Así que le agradezco sinceramente. Son muchos los temas que hemos esbozado, son muchos los que quedan fuera, así que esperamos poder tenerlo próximamente en una nueva edición de nuestro programa. Gracias, Óscar, gracias, Francisco Tomás, y muy especialmente a quienes tuvieron la paciencia de escucharnos y decirles que ya saldremos de esta pandemia, ya saldremos, que tengan segura esperanza, que vamos a salir más temprano que tarde, y después nos haremos cargo de la otra pandemia económica, que también nos haremos cargo de ella para los efectos de tener esperanza de que viene una región de la Araucanía mucho mejor. Esperemos todos que así sea, pues, muchas gracias, querido Eugenio Dumas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos nuestros auditores. Les queremos agradecer a nuestro encargado técnico, Francisco Tomás Campos. Muchísimas gracias por su asistencia y queremos dejarlos invitados para una próxima edición de Agenda Nacional aquí en Radio Mosaico. Por su sintonía, muchísimas gracias. Que descansen y será hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches.